Bien, estamos nuevamente en estos programas especiales y muy puntuales y realmente en un momento muy llamativo para transitar esta semana en la cual se le ha denominado Semana Santa. Y nosotros recordamos la entrada de Jesucristo ya en el último periodo en el cual iba a ser crucificado. Bueno, vamos a tratar el tema realmente que el pueblo de Dios va a celebrar las Pascuas, a pesar de que tenemos esta recesión de tiempos donde estamos viviendo esta cuarentena, pero que no nos va a ser imposible de poder celebrar la Pascua, la resurrección de Jesucristo. Y realmente en el día de hoy vamos a estar tocando una vez más este tema porque en estos programas especiales que vamos a tener en esta semana vamos a hablar precisamente de este tema, celebrando la Pascua en cuarentena, porque nos toca vivir este momento y donde es un momento muy especial para la humanidad y para todos aquellos que han creído en Jesucristo y han recibido en sus corazones como su Salvador y por la fe pertenecemos a la Iglesia de Jesucristo. De esta manera, nosotros vamos a ir desarrollando y tocando puntualmente, donde vamos a recibir una palabra muy contundente de parte de un pastor amigo, que realmente nos visita hoy a nuestro programa como invitado especial, que es el reverendo Daniel Marilú desde la ciudad de Pigüé, donde él va a estar ministrando la palabra, vamos a estar dialogando sobre el tema, vamos a estar conversando, vamos a tratar un ida y vuelta, y donde realmente queremos que vos pueda ir reflexionando y donde pueda haber algunos clics, unos tics de que vos puedas ser una persona que te puedas realmente estar informando de cómo a veces traemos una respuesta a lo que, ¿qué vamos a hacer en esta Pascua? ¿Cómo la vamos a hacer? Bueno, realmente ya estaba establecido de mucho tiempo antes, desde antes de Jesucristo, en la antigüedad, cuando el Señor ya había dicho al pueblo de Israel cómo tenía que hacer la Pascua, cómo lo iban a realizar, cada uno tenía que estar en su casa. Bueno, un montón de condiciones que Dios le dio a Moisés y en la cual a través de los tiempos se fueron realizando. Y hoy, curiosamente, nos toca vivir una vida similar a aquella época, a pesar en el tiempo que vivimos, en esta era del 2020, en la cual estamos teniendo una situación sumamente especial y de mucha emergencia, donde todos tenemos que estar en las casas por esta pandemia en la cual estamos viviendo. Pero, ¿qué pasa? La iglesia de Jesucristo es una iglesia espiritual y donde no puede dejar de realizar todo aquello que el Señor nos ha dejado establecido y de recordar todas las cosas por las cuales Cristo pagó ese precio tan caro allí en la cruz, que realmente en este tiempo estamos viviendo que realmente la única salida es Jesucristo. Y todo aquel que crea en Él, lo reciba en su corazón, lo acepte como su Salvador y reconozca que Él es su Señor, y nos arrepentimos de haber vivido una vida alejada de Él, Él nos va a dar vida eterna juntamente con Él y ahí vamos a tener una gran victoria. Como sucedió en la antigüedad, en la cual el pueblo de Israel estaba en cautiverio y Moisés le dijo, bueno, maten un cordero, pinten los dinteles y por allí cuando pase la pandemia de la muerte no va a haber muerte. Y si en aquel lugar que no está pintado van a morir los primogénitos. Y hubo una gran mortandad en aquella época. Y realmente eso es lo que realmente hoy tenemos que asimilar y asumir, pero sin dejar de tener los recaudos necesarios de las cuales se nos aconseja que debemos tener para poder realmente ser liberados de esta pandemia. Pero hoy te queremos llevar un plan de parte de Dios a través de lo que el Espíritu Santo va a hacer con la vida de Daniel Marilú, que es el reverendo que está allí en Pigüé ministrando la congregación, y a nosotros hoy aquí en Santa Rosa, en la provincia y fuera de nuestro país, a todos aquellos amigos que nos reciben a través de las distintas redes sociales también. Así que de esta manera yo quiero presentarte y darle la bienvenida al siervo de Dios y digo bienvenido. ¿Cómo le va, reverendo?
Es un placer tenerlo aquí en los estudios y que haya recibido la invitación de estar con nosotros. Gracias, Pastor Hugo, gracias por la invitación. Y bueno, hace bastante que estuvimos alguna vez por allí, tuvimos la oportunidad de estar ahí en vivo, en persona, en carne y hueso. Hoy lo podemos hacer a través de este medio, no nos queda otra, pero lindo de estar compartiendo este tiempo con ustedes también, así que la verdad que es un privilegio para mí poderme dirigir a todos los televidentes y a aquellos que pueden estar viendo este programa y que, por lo que me estoy informando también, están teniendo esta serie de programas para justamente hablar de esta Pascua en cuarentena, que como bien compartía recién, así como la primera Pascua allí en el libro de Éxodo, cada uno tenía que estar encerrado en su casa aquella noche y celebrar la Pascua, la primera Pascua, que tenía tanto simbolismo. Así que es un privilegio compartir este tiempo con ustedes. Bueno, de igual manera, y realmente es muy gratificante. Venimos recopilando y teniendo mucha información de que está llegando mucho este programa en distintos lugares, inclusive de fuera de la provincia también, porque realmente hay mucho, si bien se ha hablado, lo hemos hablado, viste, a las congregaciones, pero nunca nos tocó vivirlo. Ujú. ¿Viste? Entonces, ¿qué pasa? Ahora llegó la hora de los hechos, de vivir una realidad de la Exacto. cual a veces quedaba como algo místico, como algo historial, y que no es, hoy vivimos de otra manera. Pero he aquí la curiosidad que nos tocó. Hubo quienes aquí, bastante asépticos a las cosas espirituales, catalogando como religiosidad, o los religiosos diciendo, bueno, ¿y ahora los religiosos cómo van a celebrar la Pascua? Ujú. Y no saben que realmente la Pascua no pasa por una cuestión de estar físicamente adentro de un templo, y que realmente el tiempo que estamos viviendo nos lleva a que empecemos a experimentar lo que Dios tenía programado desde antemano con nosotros. Exacto, exacto, es cierto, y sí, va más allá de los templos, obviamente. Hay algo importante, yo lo estoy recalcando en este tiempo porque a veces tratando de encontrar el sentido a lo actual, a veces he escuchado por ahí algunas cosas, por eso me gusta hacer esta aclaración. El hecho de reunirnos es totalmente bíblico, es hermoso, es parte esencial de la vida de la iglesia, de la vida de los cristianos. De hecho, que la iglesia primitiva, a pesar de que corría riesgo su vida, se reunían en las casas y es tan importante reunirse, ¿no? Esto lo sabemos y lo remarcamos. Pero sí es cierto, y creo que se está reenfatizando mucho en estos días, el hecho de que la iglesia no pasa exactamente solo por un templo. El templo es un lugar donde nos permite congregarnos, reunirnos, pero sobre todo somos nosotros, templo del Espíritu Santo, somos esa iglesia espiritual que donde quiera que estemos podemos adorar y bendecir a Dios y celebrar la Pascua y regocijarnos en el Señor en el lugar donde estemos. Y eso es una maravillosa realidad que nos permite hoy, en medio de una crisis como esta, seguir siendo lo que somos. O sea, la sociedad o el sistema o la economía ha tenido que cerrar sus puertas, los templos han cerrado sus puertas, pero la iglesia no ha cerrado las puertas. Es decir, la iglesia del Señor continúa abierta, recibiendo aquellos que Dios está añadiendo para salvación. Así que las puertas de la iglesia no van a ser cerradas. Exactamente. Va a ser muy difícil que el estado natural de una globalización social quiera cerrar las puertas de la Iglesia de Jesucristo, porque no las va a hallar para poder cerrarlas, y no nos van a prohibir que no podamos tener esa reunión. Porque es algo, yo tengo un dicho que siempre, que no es un dicho, es algo que es algo real, de que realmente hay tres templos en la cual tenemos que respetar. Sí. El primer templo es acá, porque cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo vino a morar a nosotros y pasamos a ser templo del Espíritu Santo. Primer Exacto. templo. Segundo templo es donde vivo, mi casa, Tal y cual. que nunca se toma en cuenta el templo ese
en el cual hoy va a cumplir un papel muy preponderante. Ujú. Y por Tal último, cual. el templo donde todos nos reunimos una vez cuando lo dispongamos, o establecido como lo teníamos hasta ahora, que lo podíamos hacer. Pero ahora, bueno, nos dice, bueno, ahora hasta tal fecha no se va a poder. Bueno, todavía no sabemos qué fecha va a ser. Pero Tal son los cual. tres templos que tienen un orden. Qué importante que tenemos que tener en cuenta en este tiempo de cuarentena que realmente este cuerpo del Espíritu Santo tiene un papel importantísimo, y el templo donde vivimos otro papel importantísimo, y que realmente nadie nos va a poder decir que no podemos tener las puertas abiertas de este templo o cerrar la iglesia en la cual somos, donde hay dos o tres en el nombre de Jesucristo. Ahí está Él. Exacto, exacto. Yo creo que es fundamental, fundamental cada hogar que se pueda volver ese templo, ese lugar de adoración. Si bien es cierto y tenemos una preocupación, creo que es una preocupación de todos, ¿no? El hecho de aquellos que esta cuarentena los ha puesto, bueno, por decirlo de alguna manera, encerrado en esas cuatro paredes y a veces dentro del hogar, cuando hay posturas diferentes, cuando no todos son creyentes y cuando a veces se vienen viviendo situaciones muy delicadas, estamos orando mucho por aquellas personas que están viviendo dentro de un hogar, una familia donde a veces él, ella o el hijo, alguien, uno solo es creyente y el resto de la familia no creen. Y sabemos que para ellos muchas veces hay situaciones y va a haber momentos difíciles, está habiendo momentos difíciles, pero es cuando oramos y desafiamos a la fe de hacer de este tiempo en esa casa, como bien compartía Pastor, el hecho de ser ese templo, lugar donde podamos ser a través del testimonio, orando, compartiendo la palabra, que pueda hacer esta cuarentena, esta situación extraordinaria que se está viviendo, pueda servir, y para eso estamos orando, para que miembros de la familia puedan conocer a Cristo. Entonces, sabiendo de que el que está ahí en la casa, aquellos que están viendo ahora, sea joven o el esposo, la esposa, esa persona que está sola representando la iglesia del Señor en ese hogar, tiene la gran oportunidad y es el gran campo de evangelismo en este tiempo para predicarles el evangelio, confiando de que será el tiempo donde Dios quebrantará los corazones y podrá tener en su casa, en su familia, ese altar familiar, esa casa como templo y lugar donde la gloria de Dios también se manifieste. Estamos orando por eso y yo creo que va a ser una Pascua para justamente que esto se evidencie, es decir, que Dios quiere manifestarse en el hogar de cada uno y sacar aquello de que algunos tenían, y no sé si pasará en La Pampa, pero en Buenos Aires pasa, de pensar de que, bueno, solamente Dios opera en la iglesia, habla en la iglesia, sana en la iglesia y bendice en la iglesia, ¿no? Y por alguna persona determinada solamente. Y la iglesia tiene que entender que Dios quiere derramar de su espíritu y bautizar con su espíritu en las casas y sanar y que haya conversiones, porque allí hay un cristiano, hay un hijo de Dios y ahí Dios va a manifestarse. Hace poquito compartíamos en una especie de vigilia virtual que hicimos semana pasada y hablamos justamente de cómo el Espíritu Santo se derramó en la casa de Cornelio. Entonces, mientras Pedro le compartía el mensaje, el Espíritu Santo descendió y fue un tiempo maravilloso. Entonces, yo creo que eso va a suceder y tiene que suceder y tenemos que desafiarnos en la fe y desafiar a la iglesia, a cada creyente en su casa que tome esa autoridad espiritual, se fortalezca en fe y pueda comenzar a predicarle al resto de su familia, orar, y vamos a ver y vamos a escuchar testimonios hermosos del poder de Dios dentro de, como usted decía, ese templo que es la casa. Exacto. Mientras hacía el desarrollo de lo que estaba diciendo, me venía una ilustración de que realmente en este tiempo en el cual nos está empujando a que tenemos que permanecer como familia, donde todas esas diferencias se van a ir puliendo, ¿viste? Porque va a llegar un momento que no podemos salir afuera. No nos podemos... Bueno, me voy y me libero. No, ni te vas de casa, nada. No hay posibilidad de nada de que nos podamos separar de estar adentro. Y esto va a llevar a que realmente todas esas que uno creían más, creían menos, o uno decía, no, yo no creo nada, vos te quedás con tu iglesia, con tu religión, y en este momento
de aquellos que hemos creído fuertemente, de estas familias que están, que no son homogéneas, sino que se va a dar cumplimiento de esa palabra que el Señor nos dijo, que crees y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio en este tiempo de cuarentena va a ser tan consecuente en demostrar un estilo de vida que es Cristo, y la demás gente que está a nuestro alrededor va terminando de decir, y la verdad que tenías razón. Y va a ser una victoria contundente, creo, un anhelo. Podrá decir alguno que conozca medio así, es un iluso, que tiene cada ilusiones, pero es una realidad espiritual en la cual el cristiano verdadero va a llegar a ese impacto y va a poder mostrar por su testimonio, y toda su casa será salva. Exacto, creo lo mismo y estamos orando por eso mismo, o sea, decir, tiene que suceder porque yo creo que todo esto que ha golpeado, que está golpeando, que es extraordinario lo que nos está pasando, que es verdaderamente extraordinario. Algunos en algún momento dijeron, lo pusieron como dentro de algunos otros episodios en la historia, pero a hoy todos coincidimos, por lo menos hasta dentro de lo conocido, que es único en la historia lo que está pasando, por lo menos del tiempo moderno, de que haya sucedido esto en forma tan global en todo el mundo, y que se esté hablando de lo mismo, y que este virus haya puesto a los países, a las naciones bloqueadas, y he escuchado, bueno, hoy a través de las redes sociales hay tanto que se está diciendo y tantos comentarios y tantas líneas sobre el tema, pero cómo todo esto ha hecho olvidar hasta las cosas más importantes para el mundo, la economía, el deporte, y todo ha quedado suspendido, congelado y casi olvidado por momentos por lo que ha causado esta pandemia. Estamos en un tiempo extraordinario, de eso no hay ninguna duda, y también no hay duda de que Dios está en control. Estaba compartiendo el domingo justamente en la reunión online que estábamos teniendo el hecho de las plagas de Egipto y cómo esas plagas golpearon profundamente la nación toda. Los egipcios vivieron experiencias que nunca habían vivido. Al principio los magos o hechiceros de Faraón imitaron, luego ya llegaron a un punto donde ni siquiera pudieron ya imitar lo que estaba haciendo Dios. Fueron sacudidos los cimientos de Egipto en esa situación. Y compartía esto haciendo mención de que, bueno, era justo lo previo a las Pascuas, ¿no? Como estamos un poco ahora, en medio de esta pandemia, esto que está sacudiendo y golpeando el mundo entero, estamos para celebrar Pascua, ¿no? O sea, y la sociedad está siendo golpeada de esta manera, el mundo está siendo sacudido, pero evidentemente de que Dios está en control, como en aquel tiempo, y que Dios tenía un plan, un propósito para todo lo que estaba sucediendo. Y en este tiempo justamente estábamos, o estuve compartiendo acerca de esto, ¿no? Es decir, esta pandemia, esta situación extraordinaria que estamos viviendo y que, como estábamos diciendo recién, tiene que arrojar y tiene que dejarnos una iglesia levantada, una iglesia de fe que en su casa, con su testimonio, la prédica, la oración, va a hacer que la gracia de Dios se derrame. Pero esto tiene que tomar esa dimensión y somos nosotros los responsables en este sentido. Es decir, yo compartía en los primeros días de la cuarentena que para algunos iba a significar el enemigo los encerró en la casa y los va a maltratar un tiempo, o los va a entretener con películas porque no tienen nada que hacer, pero para otros va a ser un retiro espiritual y un llamado de Dios a una búsqueda intensa, a un testimonio, un crecimiento, a que la familia sea ganada para Cristo, y eso lo vamos a determinar nosotros. La misma cuarentena, el mismo problema o la misma situación extraordinaria, para unos significará una cosa y para otros otra, según donde nos paremos. Si nos paramos en la posición de estamos encerrados y lo único que hago es dormir y mirar televisión, entonces el diablo me encerró en una habitación, me encerró en mi casa y nos tiene encerraditos. Pero si nos ponemos en la posición como iglesia y entendemos que esta es una oportunidad para buscar más de Dios, para aprender su palabra, a través de los medios, de las redes sociales, compartir mi testimonio, compartir el evangelio, testificar a mi familia
buscar más tiempo al Señor, tomar este tiempo como un hermoso retiro con Dios, va a ser extraordinario. Vamos a escuchar testimonios maravillosos de lo que Dios va a hacer en este tiempo. Exactamente, y vos sabés que va a acontecer de que realmente al haber tanta, porque va a haber una gran cantidad de personas que hasta el día de hoy siempre fueron medias retraídas eh, por el engaño de que yo no creo en ninguna religión, no reconocían a Jesucristo como su Salvador, esa obra redentora en la cual estamos transitando, que ahora vamos a celebrar, y realmente en ese ocio de empezar a dar vueltas buscando a ver qué mirar, se va a encontrar que realmente en los distintos medios y formatos y plataformas en la cual están creadas para que podamos difundir el plan de salvación, se van a encontrar y que podamos llegar a esos corazones realmente con un mensaje de paz y de amor que el Señor nos ha mandado a hacer, que debemos predicarle a toda criatura hasta el fin de la tierra, ¿viste? Entonces, yo creo que hay un montón de plataformas y un montón de sistemas que se han creado, que inclusive para el sistema de gobierno económico y financiero y comercial y todo lo que es laboral, estaba creado y no se trabajaba de la magnitud por una cuestión obvia de que se venía haciendo de una forma. Ahora hay que implementarlo y en la cual nosotros volvemos. Si bien estamos en un sistema, pero en este momento nosotros, para muchos que nos ven habitualmente, nos escuchan la palabra, que nos miran por televisión, estamos haciendo exactamente lo mismo. Siempre transmitimos por un mensaje a través de una pantalla y realmente que hoy no le queda otro remedio que mirarnos. ¿Por qué? Porque están en casa. Pero si continuamos desarrollando las plataformas, los medios en los cuales Dios ha creado y por la cual nos llevó a estar en casa, es para que retomemos esos principios de familia que Él estableció, que es la primera institución que Dios creó, que fue la familia, en la Exacto. cual sabía que se estaba desbordando y que la sociedad, como mencionaste anteriormente, a través de los partidos, a través del deporte, a través de todo lo que se formaba y se generaba, que eran actividades para esconder lo que estábamos carentes en casa, que era esa institución familiar, y que realmente teníamos que volver a eso para fortalecernos y poder hacer el otro resto. Pero, ¿qué pasa? Habíamos dado el tiempo en la actividad y habíamos restado el tiempo en la consolidación de la familia, que hoy es tiempo de lograr, y estamos lográndolo. Dios nos dio esta oportunidad. Sí, sí, y tenemos que aprovecharla seriamente, seriamente. Y yo quería compartirles en relación a esto, a esto que estamos viviendo y pensando un poco, recién compartía acerca de la necesidad de estas plataformas, de los medios, de que ahora podemos predicar la palabra y que muchos, bueno, están allí en casa y tienen la oportunidad de escuchar mensajes, de escuchar la palabra de Dios. Creo que más que nunca necesitamos, y esto hablado en general, ¿no? A todos, creo que más que nunca necesitamos, o el mundo necesita, y yo creo que es la oportunidad de hacerlo, de aceptar, del creer. Hay algo que compartí con algunos, donde hablábamos de esta situación que se está viviendo, ¿no? De esto de estar en cuarentena, casi el mundo entero. Y decíamos, bueno, si alguien lo hubiera dicho esto años atrás, posiblemente no lo hubiéramos creído. Nos hubiera costado creer que el mundo pudiera paralizarse por un virus. Nos hubiera costado creer que todo iba a cerrar, que no se iba a poder hacer nada, que las grandes potencias, hoy ver por los medios en la ciudad de Nueva York totalmente desolada. Parece una película. No sé si algunos han visto algunas películas cuando han usado la ciudad de Nueva York como el epicentro. Parece una película la ciudad de Nueva York, ¿no? Y eso parecía imposible. De hecho, cuando uno lo mira en las películas, dice, ¿cómo lo grabarán? Porque es una ciudad con tanto movimiento permanentemente, tanta cantidad de habitantes, un país con tanta movilización permanente y de repente la misma Nueva York, un poco casi el corazón de Estados Unidos, ahí queda paralizado y con tanta
con tanta muerte, con tanto mal y tantas cosas así que están pasando que si nos hubieran dicho, vuelvo a repetir, antes no lo hubiéramos creído. Y ahora estamos frente a un fenómeno, algo súper extraordinario que creo que es una opinión general, es extraordinario lo que estamos viviendo. Ahora, esto tiene que despertarnos a creer mucho más profundamente en lo que está escrito, en lo que está advertido, en lo que Dios viene hablando. A algunos le costaban creer y como recién compartía Hugo esto de que algunos dicen, bueno, a ver, los religiosos ahora y aquellos que todavía osan hablar en contra de la religión, yo creo que esto le tiene que despertar a abrir el corazón y empezar a creer, empezar a aceptar, empezar a considerar más seriamente lo que la Biblia nos enseña, lo que la Biblia dice, porque justamente la palabra de Dios nos va marcando el camino, nos va marcando lo que está aconteciendo y lo que va a venir, y lamentablemente no podemos dar buenos pronósticos a corto o largo plazo. Es evidente que esta situación, esta pandemia, va a traer algunos coletazos importantes en la economía, es obvio que va a haber ciertas consecuencias de todo esto. Y saliéndonos aún de la cuarentena en sí o de este virus en sí mismo, la Biblia habla de los acontecimientos finales, pero Dios nos está preparando, Dios nos habla anticipadamente para que nosotros podamos vivirlo diferente, para que nosotros podamos tener una experiencia diferente. Y yo estuve compartiendo, y quería compartirlos con todos en esta noche, en Lucas capítulo 19, verso 42, que justamente el día domingo se estuvo celebrando lo que conocemos o se le ha llamado, determinado como el Domingo de Ramos, el domingo donde ese primer día de la semana que Jesús viene a Jerusalén y la gente cortaba ramas de los árboles y las tendía delante de Jesús, les tendían los mantos, ahí estaba toda la gente contenta, había gran jolgorio, Jesús estaba llegando montado en aquel burro, y bueno, en medio de este jolgorio, la mirada de Jesús, el corazón de Jesús, estaba puesto en otro lado. De hecho, que cuando llega a Jerusalén, dice esas palabras tan profundas y da esa profecía, esa advertencia o profecía, porque esto iba a suceder. En Lucas 19:42, cuando Jesús llega a Jerusalén, dice, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Esto le dice a Jerusalén. Una Jerusalén en la cual el Señor, y cuando hablamos de la Jerusalén hablamos de ese pueblo que estaba allí, que tuvo la oportunidad de abrazar al Mesías, que tuvo la oportunidad de creer, de entender que Él venía a pagar el precio para salvarlos. Y sobre esa Jerusalén, sobre ese pueblo, sobre esa sociedad que hoy podríamos hablar del mundo entero, hoy podríamos hablar de la sociedad toda, en medio de este tiempo, estas palabras de Jesús. Y fueron para mí, palabras tan justas, ¿no? Y tan justas para este tiempo, y más en este previo de la Pascua, como fue aquella Pascua donde Jesús se entregó por nosotros. Dice, si tú conocieses, le dice a Jerusalén, le dice al pueblo, y hoy le dice y nos dice a todos nosotros, a la sociedad toda, si tú conocieses, al menos en este tu día, es decir, en el tiempo de la visitación, es decir, ahora que podés, ahora que estás a tiempo de creer, a tiempo de aceptar, a tiempo de que vivas las situaciones venideras de una manera diferente. Le dice, si conocieras lo que es para tu paz. Y esta palabra es tan abarcativa, cuando Jesús le está diciendo, si conocieses lo que es para tu paz. Y hoy es lo que le decimos a la sociedad toda, es el mensaje que transmitimos desde la iglesia, el mensaje de la cruz, el mensaje de la Pascua, el mensaje de Cristo que murió por nosotros. Si supieran, si entendieran, como dice, si conocieran lo que es para su paz, lo que es para tu paz. Vos que estás allí mirando en este momento, que estás allí conectado, que estás viendo este programa por algún medio que lo estés viendo, pero si conocieras, dijo Jesús, a Jerusalén, y hoy nos dice a nosotros, lo que es para tu paz. Jesús en el verso 43 y 44 va a hablar proféticamente de lo que iba a suceder a Jerusalén. Y lo que Jesús dice en los versos siguientes sucedió exactamente. Lo que Jesús estaba ya prediciendo era justamente lo que iba a vivir Jerusalén. Iba a ser rodeada, iban a poner vallado alrededor de Jerusalén.
o sea, la iban a poner en cuarentena, pero este era un sitio para destrucción, la rodearon, la aislaron y luego la prendieron fuego y bueno, aquello que sucedió creo que por allí por el año 70, donde Jerusalén fue prendida a fuego, donde hubo muerte, donde hubo destrucción, hubo ruina y la pasaron tan mal, hubo tanto sufrimiento. Jesús, sabiendo lo que se venía, les dijo, si conociesen en este día lo que es para su paz, porque esto sucedió. Pero la iglesia del Señor, en medio de esa crisis, salió adelante, Dios guardó a su iglesia y aunque vino semejante ruina sobre Jerusalén, la iglesia del Señor fue protegida. Una frase que mencioné el domingo y es que en medio de la multitud, Dios no le pierde de vista a sus hijos, Dios no le pierde de vista a los que creen en Él, Dios no le pierde de vista a aquellos que le aceptan, que le reciben. Y estamos en tiempos donde el pronóstico humano no es muy alentador, lo que se ve y lo que se respira no es muy bueno. Y está escrito, y hay cosas que todavía van a suceder y que lamentablemente van a suceder y están escritas, sabemos que así va a pasar, pero hay una gran diferencia para aquel que se anima a creer. Hay una gran diferencia para aquel que abre el corazón, para aquel que acepta. Hay una gran diferencia para aquel que puede recibir la verdad, que se abre a recibir la verdad, que no está poniendo, como a veces decimos, palos en la rueda, enfocando la religión y cuestionando hombres y cuestionando la religión y cuestionando a este, al otro, sino que es tiempo de comenzar a considerar la palabra de Dios, la obra de Cristo. Y yo creo que en esta Pascua, desde esta cuarentena y desde esta situación extraordinaria que estamos viviendo del encierro por este virus que está causando tanto daño en el mundo, yo creo que tenemos que abrir nuestro corazón y comenzar a considerar seriamente la palabra, toda la palabra de Dios, lo que Dios tiene para nosotros. Gente, porque lo que estamos viviendo y aún lo que se viene, si hay una palabra que encierra y que nos suple todas las cosas, es la palabra paz. Jesús mismo en otra oportunidad lo dijo, ¿no? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, algo pasajero, ocasional, liviano. La paz del Señor sobrepasa todo entendimiento, una paz que tiene que ver con el cuidado de Dios, una paz que tiene que ver con lo que nos pasa por dentro, pero también lo que podemos manifestar por fuera. Es decir, esa paz que Jesús le estaba ofreciendo a Jerusalén de salvación, de nuevas oportunidades, Jerusalén no estaba preparada para esto. Los ojos estaban, dice, ahora está encubierto de tus ojos, es decir, no se podían dar cuenta. Pero hoy tenemos la palabra escrita, hoy tenemos los acontecimientos hechos, hoy, querido amigo, amiga, vos que estás allí del otro lado y a todos los televidentes, es muy importante que podamos abrir nuestro corazón y es tiempo de creer, es tiempo de aceptar, es tiempo de abrir nuestra vida y de considerar la palabra de Dios, de creerla con todo nuestro corazón, porque lo que el Señor tiene es para nuestra paz. Y si bien van a venir situaciones difíciles, y si bien posiblemente esta pandemia todavía tenga más efectos en el mundo, todavía gane más vidas, todavía cree conflicto y todavía deje secuelas en la economía, por ejemplo. Pero a pesar de todo ello, en Dios podemos tener paz, podemos tener respuesta, podemos tener salida. En Dios podemos encontrar la salvación y la vida eterna, que es principal, que es lo más maravilloso que podemos encontrar y por lo cual Cristo ha pagado el precio por nosotros. Pero es importante y es maravilloso este texto, donde Jesús lo va a decir en un momento tan puntual y que viene muy acorde con el tiempo que estamos viviendo. Y que yo quiero desafiarle a los creyentes y desafiarle al que todavía está dudando, al que todavía no cree, al que todavía está ahí mirando, si se quiere, de lejos esto, desafiarle a que abra su corazón, desafiarle a que le crean, desafiarle a tomar un compromiso verdadero, desafiarle a que puedan rendir sus vidas por completo al Señor, que pueda ser una Pascua de retiro verdadero, una Pascua donde realmente me encuentre con aquel que
pagó el precio, que me encuentre con aquel que marcó la diferencia en la historia de todos aquellos que le hemos creído, que le hemos recibido a lo largo de todo este tiempo. Por eso es muy importante y el desafío es conocer a Cristo. Y este es el gran desafío, porque hay muchas personas que han tenido a un Dios como si fuera un curandero, ¿no? Es decir, ese Dios que cuando las papas queman, como a veces decimos, corremos a Dios, se nos pasa el susto y ya ponemos en duda, mientras la medicina no nos podía dar una respuesta, como está pasando ahora, entonces corremos a Dios, pero ni bien la medicina da una respuesta, ya me olvido de Dios y le doy gracias al médico, más que a Dios. Y muchos tienen esta relación con Dios. Creen de alguna manera, creen por alguna señal, por algún milagro, pero todavía no conocen al Cristo verdadero, al que murió en la cruz, al que resucitó al tercer día, al que está vivo, al que es poderoso, aquel que yo necesito aceptar. Y hay tres maneras importantes en las cuales yo necesito aceptar a este Cristo en esta Pascua. Esta Pascua yo puedo aceptar a Cristo como el Rey de mi vida, aquel que, conforme su palabra, Él expresa su voluntad sobre mí. Yo creo que es el tiempo de aceptar a Cristo como Rey, es decir, como aquel que me dice qué es lo que quiere y qué es lo que tengo que hacer. Por allí hemos vivido tiempos donde de alguna manera lo hemos hecho Dios a nuestra manera, a nuestra forma. Aún dentro del cristianismo tenemos aquellos que, bueno, toman cierta parte de la Biblia, cierta no, y hacen un Dios a su manera, a su forma, a su medida, a su gusto. Yo creo que es tiempo de que aceptemos que ese Cristo que vino, que murió en la cruz, que resucitó y que es Rey de Reyes y Señor de Señores, pueda realmente ser el Rey de mi corazón. Y ese Rey ha dejado en la Biblia todo lo que Él quiere para mi vida, todo lo que Él me promete, todo lo que Él me manda, todas las instrucciones para que yo pueda vivir conforme a su voluntad. Pero también es tiempo de que podamos recibirlo como ese sacrificio que fue entregado por nosotros, ese sacrificio a través del cual nos regala vida eterna. Porque cuando uno entiende esto, recibe la vida eterna, recibe a Cristo en su vida, cuando uno tiene el gozo de la salvación, entonces los temores se van. Hoy el gran miedo, ¿cuál es? A perder la vida, a enfermar, ¿no? Ese es el gran temor. Y no es que queremos enfermarnos ni perder la vida, pero tenemos la tranquilidad cuando somos salvos de que Cristo murió por nosotros y que el día de nuestra muerte o de nuestra partida de esta tierra, Dios ya sabe cuál es, pero pasamos para salvación y para vida eterna. Pero también, y por último, y con esto cierro, es el hecho de poder aceptar de su poder. Jesús en esta Pascua nos tiene que recordar que Él venció. Él venció la enfermedad porque sanó a los enfermos que encontró en su camino, a todos los que llegaban a Él los sanaba, resucitó muertos, Él calmó las tempestades, es decir, las situaciones climáticas, el mundo le obedecían, toda situación que vivió venció y estuvo por encima. Y como si esto fuera poco, la misma muerte fue vencida, el sepulcro no lo pudo contener, no lo pudo retener, resucitó, venció, es el vencedor. Que en esta Pascua podamos aceptar a Cristo de esta manera, como el vencedor, no una religión, no recordarlo como tantas veces, donde llega la Pascua y es irnos de paseo, comer pescado y ir un día a una reunión, a una misa, a un lugar, sino que verdaderamente podamos aceptar ese Cristo que venció, al victorioso, y que podamos permitir que llene nuestro corazón, y cuando Cristo llena nuestro corazón, el pánico desaparece, el temor desaparece, y esa paz que Jesús le dijo a Jerusalén, si conocieses al menos ahora en este tu día lo que es para tu paz, esa paz de Dios es la que Él nos está ofreciendo, que en esta Pascua podamos recibir esa paz que lo cubre todo, que lo encierra todo y que nos permite y te va a permitir a vos también disfrutar de un tiempo, no solamente ahora, sino de aquí para adelante, de un tiempo glorioso. Yo quiero decirles algo a todos los que hoy están viendo y escuchando esto. Estamos a tiempo. Aquel día Jesús le estaba hablando a Jerusalén. Estamos a tiempo. Hoy estamos a tiempo.
Es necesario que entiendas, es necesario que creas, es necesario que aceptes. Estás a tiempo, antes que la situación sea peor, antes que vengan días más difíciles. Hoy estamos a tiempo de recibir de esa paz maravillosa que solamente Jesucristo tiene para ofrecernos. Yo creo que está todo al alcance de nuestra mano, al alcance de nuestra fe, al alcance de nuestro conocimiento, para que podamos recibir y que esta Pascua en cuarentena sea la Pascua de nuestra vida, sea la Pascua donde Cristo lo cambie todo, lo haga todo en favor de nuestras vidas. Así que espero que los televidentes hayan entendido y escuchado y que podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Exactamente, Daniel, y realmente es el tiempo y el momento justo e indicado en donde tenemos que buscar esa paz que es Jesucristo, y dice, dejó asentado en la Escritura, busca la paz y síguela. Buscar la paz que es Cristo y seguir a Cristo, porque es ahí donde en este momento tan conflictivo que estamos viviendo, donde está invadiendo el miedo, el temor, realmente eso hace que estemos carentes de la paz para poder seguir adelante y desarrollarnos y proyectarnos hacia el futuro que va a ser cuando salgamos de esta cuarentena, y que realmente Dios nos da esta oportunidad de buscar esa paz, como Jesucristo le dijo al pueblo judío cuando entró a Jerusalén, sabiendo que en muy poquitos días él iba a sufrir lo que jamás ni un ser humano iba a padecer hasta la fecha. Y es buscar a Jesucristo, seguirlo a Él, porque ahí es donde vamos a tener realmente esa salida de dentro de nuestro ser, ese temor, ese miedo, de que es precisamente de lo desconocido, porque cuando no sabemos nada, nos invade ese miedo, ese temor, y que nos lleva a cometer también graves errores y hasta en las ocasiones problemas de salud. Entonces acá el Señor quiere que seamos librados de eso, pero para que venga la paz de Cristo, como mencionó, que no es como la que el mundo nos ofrece. Esa paz que debemos seguir a Jesucristo como nuestro conductor, como nuestro Salvador, y que dejó a su Espíritu Santo para que nos guíe, nos conduzca a hacer la vida de integridad que Dios ha propuesto para el ser humano. Exacto, así como es extraordinaria la situación que vivimos, así de extraordinaria es la paz de Dios. Es decir, va más allá de lo que entendemos en el sentido de la lógica. La paz de Dios va más allá. Por eso que esa paz hablamos de que encierra tanto esa paz de Dios. Desde lo práctico de todos los días, como compartía recién, de tanta gente que se está enfermando más por el pánico y el miedo y la ansiedad que por cualquier Claro. virus. Gente que está sufriendo más sin tener nada, pero ya lo está Exacto. sufriendo, están enfermos sin estar enfermos. Bueno, ¿Sí? desde eso que abarca la paz de Dios, donde nos saca de ese estado crítico, nos saca de ese pánico, nos da paz, nos da tranquilidad, podemos cada día darle gracias a Dios por tener la oportunidad de un nuevo día, pero también esa paz que nos proyecta hacia un futuro. Hoy hay gente que está sufriendo o está con pánico ya no solamente por el virus, sino por la economía, por la situación que se va a venir. Y qué lindo que es cuando uno le rinde todo a Dios, porque sabe que en su mano estamos seguros. Por eso es que Jesús le decía al pueblo, la destrucción de Jerusalén iba a venir. Pero si ellos hubieran entendido que ese día, esa semana, Cristo moría por ellos, para darles una nueva vida, para darles una visión diferente de la vida, que no se trataba de una ciudad o de una sociedad, se trataba de una eternidad con Dios, hubiera sido diferente. De hecho, es que para ese remanente que ya creyó y que ya la iglesia estaba en formación, para ese remanente fue diferente, porque al contrario, le sirvió para que el mensaje y la palabra corriera, porque en ese tiempo de crisis es cuanto más el evangelio se predicó y es cuanto más la iglesia se creció en esos tiempos de crisis. Es decir, la paz que Dios nos ofrece es extraordinaria, por encima de todo lo extraordinario que nos toca vivir en estos días. Y es algo muy llamativo que la paz que Cristo nos da nos saca hasta la ansiedad, que la Absolutamente. ansiedad nos produce ese afán de poder estar comiendo algo y nuestra cabeza está enfocada en los alimentos, ¿no es Sí, cierto? sí. Y realmente me venía a la mente esto porque vemos que todos están ocupados, que les falta
que no se queden sin dinero porque tienen que ir a comprar mercadería. Está todo enfocado en la parte alimentaria. Y si bien tenemos que seguir consumiendo exactamente todo lo mismo, pero ¿qué sucede? Esa ansiedad por falta de paz nos ocasiona ese malestar, y que después nos provoca un malestar porque nos estamos pasando y estamos excediéndonos. Y me recuerda cuando Jesucristo le dio de comer a las 4.000 personas, y que realmente después que terminó todo, se dio vuelta y no quedó nadie. Y les dijo a los discípulos: ¿también se quieren ir ustedes? Y Pedro, que tuvo esa chispita de espiritualidad, dijo: ¿a dónde vamos a ir si solo en ti tenemos palabra de vida? Sí. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuánto más tenemos que saber que en Jesucristo tenemos la paz, y que nos va a llevar a vivir esa vida sin ansiedad, sin temor, sin miedo, sin paranoia, sin esa temática que esto produce por la misma desestabilización que ha producido un efecto desconocido? Bueno, sabemos que tiene un nombre, pero que nos lleva, pero es el momento, como decía, de seguir a Cristo. Exacto, exacto, exacto. Así que bueno, le animamos a todos a que tomen esa decisión y que sea esta Pascua que ya es y será y quedará en la historia como una Pascua tan diferente, pero que pueda sobre todo quedar en la historia de cada vida, porque fue esta Pascua la que pudieron encontrarse verdaderamente con el Señor, que fue esta Pascua donde tuvieron su gran encuentro con Cristo, que fue esta Pascua la que marcó sus vidas. Y esto es lo que oramos y realmente lo anhelamos, y todos los que estamos en los medios y podemos tener la oportunidad de compartir de la palabra de Dios, es lo que estamos compartiendo. Es decir, este es el deseo, pero también la oración en favor de todos, que pueda ser esta Pascua una Pascua de encuentro con Cristo, de un conocerle verdaderamente, y Él va a llenar, cubrir ampliamente todas las expectativas que podamos tener. Y como sacerdote que el Señor nos estableció, vamos a impartir la bendición del Padre, orando sobre nuestras familias, sobre nuestra ciudad, sobre la nación, sobre el mundo, y sobre cada persona que está puesta por autoridad para ir resolviendo con una ética moral y cristiana, y te llega todo hacia adelante. Así que oramos. Claro. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este momento por poder comunicarnos con tantos que están en diferentes lugares y juntos poder orar delante de tu presencia, sabiendo de que tú tienes todo bajo control, que tú tienes respuesta, que tú eres grande, eres poderoso. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú obres en medio de esta crisis que se está viviendo en el mundo, en medio del pánico, del temor que muchos están. Padre, te pedimos que tú obres trayendo paz en los corazones, que tú, Señor, te reveles a cada vida. Oramos, Señor, por los gobiernos, oramos por las autoridades, oramos que tú des sabiduría para tomar las decisiones, las medidas que se deban tomar momento a momento. Oramos por aquellos que están en los centros de salud, aquellos que están sirviendo de esta manera a la sociedad, que están poniendo en riesgo sus vidas, pero están sirviendo y están haciendo lo que tienen que hacer. Oramos por la ciencia, que tú sigas dando sabiduría a los profesionales para que puedan dar con las medicaciones, con las vacunas, porque entendemos, Dios mío, que eres tú el que has dado la sabiduría a los hombres para llevar adelante todas estas medicaciones. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas, que tú obres, Señor, y que pueda ser esta Pascua una Pascua que marque la diferencia, porque haya miles alrededor del mundo que puedan tener un encuentro personal contigo. Padre, yo te pido por cada vida, aquellos que están mirando en este momento y quizás están pasando en el hogar un momento crítico, quizás en medio de esta pandemia, de esta cuarentena, están viviendo una situación difícil en su casa, en su matrimonio, con sus hijos o sus padres. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú intervengas trayendo paz.
obrando un milagro, transformando corazones, transformando vidas. Aquellos que ahora quizás están enfermos, están viviendo otros tipos de problemas que sumado a esta cuarentena, Señor, están pasándola mal. Oramos y te pedimos en el nombre de Jesús que tú intervengas en tu gran misericordia, obrando, sanando, liberando, haciendo algo maravilloso en cada una de sus vidas. Padre, gracias porque podemos confiar en ti, gracias porque podemos venir con libertad delante de tu presencia, sabiendo de que en ti hay respuesta, hay solución, que tú tienes todo el poder. Te damos muchísimas gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Gracias. Qué hermoso, Daniel, la palabra que realmente nos edificó y nos marcó un camino a recorrer y un objetivo muy cercano que lo tenemos al alcance de encontrarnos con Jesús en el momento que lo decidamos, porque ahí, en el cuanto yo lo decida, ahí está Cristo para extendernos las manos y sacarnos y darnos esa salvación y pasar una Pascua que la vamos a celebrar, pero diferente, porque vamos a estar con la paz de Cristo. Exacto. Amado, qué bendición poder haber estado con nosotros, que haya recibido nuestra invitación, que haya venido a estar con nosotros en el programa y saber que las distancias no nos separan, porque realmente podemos estar con todos los medios y las posibilidades que Dios nos ha entregado, de poder seguir teniendo ese acercamiento tan ahí presente. Qué bueno, una vez más, agradecerles por la invitación, por poder ser parte, agradecerles por el trabajo que están haciendo de la difusión de la palabra de Dios, de estos programas, de tomar tiempo y esfuerzo y la inversión que significa tener todos estos programas al aire y tener el canal y tener toda esta plataforma virtual para poder predicar el Evangelio. Agradecerles por esto. Cada uno vamos sumando desde lo poquito que podemos hacer a veces en ciertos terrenos, como en esto, pero es justamente lo que queremos, es difundir la palabra de Dios. Y me alegra que estén haciendo esto, y ser parte también es un gran privilegio. Así que un abrazo a la distancia. Estos abrazos sí los podemos hacer en cuarentena, abrazos virtuales, a la distancia lo podemos hacer. Así que les mando un abrazo a todos, a toda la familia, que les amamos y bueno, estamos siempre de alguna manera en contacto y seguiremos así en contacto hasta podernos ver cara a cara. Gracias gracias igualmente para toda la familia, para la iglesia de Pigüé, y seguimos en este contacto. Vamos a seguir con un contacto espiritual a través de la oración, orando unos por los otros, y sabemos que ahí Dios nos va a ir revelando cada cosa al andar y estaremos ahí para estar comunicándonos constantemente. Así que gracias y un abrazo. Abrazo, Dios les bendiga mucho. De esta manera hemos llegado a este momento tan bueno, que no nos queremos ir de tu casa. Yo sé que nos abriste las puertas de tu corazón, porque le abriste la puerta al corazón a Jesús, que entre en tu corazón. Y realmente es el momento especial de poder encontrarlo a Jesucristo y que Él va a evacuar todas aquellas cosas inconclusas que estaban dentro tuyo, todas esas preguntas sin respuesta que había dentro tuyo, toda esta situación que a veces no sabemos por qué tenemos que vivirla y nos produce esa ansiedad, esa movilización y ese nerviosismo, porque el temor y el miedo nos lleva a vivir una vida desestabilizada. Pero he aquí que Jesucristo vino a darnos vida y vida abundante. Sabemos que Él es la paz. Él vino a traernos paz a toda la humanidad. Y dentro de toda esa humanidad vos sos parte, porque vos sos parte de la cual Dios creó para que tengas vida y vida eterna. Simplemente reconoce a Jesucristo y dile: perdóname por haber vivido alejado de ti. Sé que he cometido muchos errores, muchos pecados, perdóname, y reconozco que tú pagaste ese precio tan caro, en el cual yo quiero conmemorar este fin de semana de que también tú resucitaste en mi corazón y en el corazón de mi familia. Y te doy a ti gracias por haberme dado una salvación y una vida tan
eterna y tan maravillosa. Te lo puedes decir en cualquier momentito del día y lo haces de corazón y el Señor te hace una nueva criatura y te da la potestad de ser hechos hijos de Él. Gracias por este tiempo y nos volveremos a encontrar en otro espacio similar.